contrato, entonces tienen que estar muy de acuerdo con esto. Acá es donde pongo el alcance del sistema, acá es donde pongo lo que va y lo que no va. Muchas veces en el visión, que acá no está, pero muchas veces se le pone un apartado que lo que dice lo que no voy a hacer, que debería estar realmente. Esto no se va a hacer acá. ¿Eh? Y hay cosas que a lo mejor se asumen también que las va a hacer el cliente, como por ejemplo los datos, migración de ciertos tipos de datos que lo va a hacer el cliente y no los vamos a hacer nosotros, como que, qué sé yo, llenar todas las tablas de productos con sus códigos, todo eso lo tiene que hacer el cliente. Entonces es bueno ponerlo como, se asume que las tablas con los datos las completa el cliente y no nosotros. Nosotros no rellenamos ninguna, rellenamos para que lo entienda el cliente, ¿no? O sea, no hacemos ningún tipo de migración, no nos encargamos de cargar los datos, debería existir algo de esos. O si nos encargamos, debería existir. La migración se va a hacer porque una migración es algo, es un proyecto en sí mismo, una migración, no es fácil de hacerlo. O sea, no es fácil de hacerlo, se hace, pero digamos, no es algo tan simple. Es un proyecto, una migración, realmente. Entonces eso tendría que poner, eh, asumimos que el cliente es el que hace esto. ¿Cómo podés poner simplemente decir nosotros no vamos a hacer esto, la migración de datos ni la carga de datos en el sistema? Eso está faltando. Entonces, eh, habla de los objetivos de alto nivel y problemas clave del personal involucrado. Eh, Dice, esta tabla resume los objetivos y los problemas de alto nivel, ¿eh? Y muestra importantes objetivos no funcionales y de calidad que podrían pertenecer a un caso de uso o abarcar muchos, tales como necesitamos procedimiento de ventas tolerante a fallos, necesitamos la capacidad de adaptar las reglas del negocio. Como son no funcionales, están puestos como objetivos, y pueden ser de un caso de uso, que va a ir dentro de un caso de uso, o puede ir dentro de la especificación complementaria porque va a abarcar, va a estar en muchos casos de uso. Acuérdense que después los requisitos no funcionales o van en la especificación complementaria o van en la parte de requisitos especiales dentro de los casos de uso. Ah, pensé que, perdón, pensé que... Bueno, después, cuando dice habla de las características del sistema, que es justamente lo que habíamos visto, que las características del sistema resumen brevemente los requisitos funcionales que se expresan en detalle en los casos de uso. Como acuérdense, nosotros acá en el visión lo que hacemos es decir procesar venta. Después un caso de uso explicará lo que es procesar venta, como ven que es un super caso de uso, ¿no? Eh, eh, Dice, igual modo, el visión puede resumir otros requisitos que se detallan en la sección requisitos especiales de los casos de uso en la especificación complementaria. Por eso se puede hacer que en el visión poner simplemente un detalle de los requisitos funcionales, que van en los casos de uso y también en la especificación complementaria. Depende de cuán exhaustivo sea lo que ponga allí. Eh, Acá lo que habla, bueno, que evite duplicar las cosas. Siempre, digamos, en cualquier proceso eviten duplicar. Si van a tener que poner en un artefacto algo y después lo van a querer simplemente copiar en otro, directamente hago un llamadito, ir al artefacto tal para ver eso. ¿Eh? Eso es les da una sugerencia, pero es para todos. ¿Mm? Bien. Estoy en el glosario que lo vimos la clase pasada. A ver. Quedó claro más o menos qué es el visión, ¿eh? Y después muchas por eso, y una cosa que seria que es, se usa como contrato muchas veces. Nosotros lo hemos hecho y hemos hecho el visión,
y se usa como contrato con el cliente. Y muchas veces el visión lo que sirve también cuando se trabaja con una empresa grande, tanto la visión como el plan del proyecto, que después ya vamos a ver lo que es el próximo cuatrimestre, le sirve al gerente, si hay un gerente de sistemas, que digamos, por eso repito, es una empresa grande, hay un gerente de sistemas, una empresa como, qué sé yo, Asindar o Siderar o Cargill, que tengan una parte de sistemas, que el gerente de sistemas quieren hacer cierto sistema, ¿no? Y tienen que, entre comillas, ¿no? Vendérselo al gerente general para que se haga, porque seguramente habrá un presupuesto limitado y no se pueden hacer todos los sistemas. Entonces, yo con el visión, diciendo cuáles son los beneficios, qué me ayuda y todo eso, lo que hace es ayudarme a mí como gerente a vender ese sistema. Entonces, nosotros como empresa que nos contrata ese gerente de sistemas, nos convertimos en su aliado, porque le estamos dando herramientas para luchar por ese sistema, para poder venderlo. Y no simplemente, necesitamos un punto de venta que tenga esto y esto y lo otro. Entonces, acá en el Visión, nosotros le damos por qué que necesitan ese punto de venta, cuáles son los beneficios que no van a tener, cuáles son las características que va a tener nuevas, qué lo diferencia de la competencia. Y generalmente en el Visión los objetivos generales, eh, aparte, muchos de los beneficios muchas veces son planteados de alguna manera que muestren el beneficio económico. Eh, porque un gerente general lo que le importa es ver cuánto gano, al fin y al cabo. ¿eh? Eso ténganlo siempre en cuenta. Cuando yo voy a vender algo, tratan de mostrar el beneficio económico que le trae a la otra persona comprar lo que yo le esté brindando. No solamente, van a quedar, o sea, el mismo, supónganse, voy a hacer el procesamiento de la venta más rápido, entonces el cliente se va a ver más contento. Sí, está bueno eso, como digo, el cliente se va a ver más contento, va a ser más leal a nuestra empresa, va a comprar más seguido. O sea, entonces, el beneficio económico sería, uno, el cliente va a ser leal, va a comprar más seguido, y lo que se hace es la venta por tiempo hay mucho más venta en relación al tiempo. Entonces va a haber más ingresos en relación al tiempo que están los cajeros disponibles. Entonces, ahí hay un beneficio económico que se puede palpar. ¿eh? Porque decir simplemente el cliente va a estar más contento, nadie, ningún gerente te va a querer decir, bueno, a mí no me importa, o sea, sí está bien que el cliente quiere que esté contento, pero o el cajero está más contento porque el sistema es mucho más fácil de manejar, y te va a decir, la verdad, o sea, sinceramente, va a ser el gerente, va a decir, bueno, me encanta que esté contento, pero ¿qué beneficio económico me trae esta? Porque si lo único que beneficio que yo tengo que el cajero esté más contento, yo no voy a hacer un sistema para mantenerlo feliz al cajero. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Cri, 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 cri. ¿Estoy hablándole a alguien o a nadie? ¿Mm? Sí, no, que se entiende. Porque yo que hablo, bla, 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 y no sé si alguien me escucha realmente o están haciendo otra cosa. ¿Ah? Bueno, vamos al capítulo 8, que es del inicio a la oración. Como vimos, estos tres artefactos que vimos en el capítulo 7, que eran la especificación complementaria, el glosario y el visión, son tres artefactos que se comienzan en la fase de inicio. Acuérdense, la fase de inicio es la primera fase del UP y que dura poco tiempo y que no tiene iteraciones. Que es como para ver también la viabilidad
que nosotros tenemos que hacer el proyecto o no. Aparte de hacer la propuesta económica de lo que vamos a brindar. Entonces, los casos de uso se usaban tanto en la elaboración como en la colaboración en todas las iteraciones siguientes. Ahora vamos a ver qué pasamos. El capítulo 8 es del inicio a la elaboración. Fíjense que empieza una introducción. La elaboración es la serie inicial de interacciones durante la que se descubren y estabilizan la mayoría de los requisitos, como hemos dicho. Se eliminan o reducen los riesgos importantes y se implementan los elementos básicos de la arquitectura. Eso es en el inicio. Entonces se pregunta, punto de control, ¿qué sucedió en el inicio? ¿Qué pasó en el inicio? Fíjense que si la etapa puede durar solamente una semana, los artefactos creados pueden ser breves e incompletos. No es la fase de inicio de requisitos del proyecto, sino es una breve determinación, lo que hemos dicho, es ver la viabilidad, riesgo y alcances básicos. Decidir si merece la pena más investigación seria en el proyecto, que tendrá lugar en la elaboración. Dice, algunas actividades y artefactos posibles, en la fase de inicio comprende. O sea, ¿qué salió del inicio? Hubo un breve taller de requisitos para ver cuáles eran los objetivos del sistema, para poder hacer la división, y para ver cuáles eran los requisitos, tanto funcionales como no funcionales. Se ven cuáles son los actores, los objetivos, bueno, los casos de uso con los nombres, objetivos y casos de uso con los nombres. Y si en la mayoría de los casos de uso escritos en formato breve, y del 10 al 20% de los casos de uso se describen en detalle. ¿Por qué? Porque no queda muy claro cuál es el alcance y la complejidad de ese caso de uso. Si no tiene ningún problema de alcance y complejidad, nada de eso, en los casos de uso no van a hacer no van a escribir ningún caso de uso. Solamente para definir la complejidad y definir hasta dónde va ese caso de uso. Para entender bien, para poder estimar y poner un precio, obviamente, de cuánto va a salir todo esto. Y el tiempo. Identificar los requisitos de calidad influyentes y de riesgo, acordarse requisitos de calidad y requisitos no funcionales. Se escribe la edición y la especificación complementaria, la primera versión, porque la primera vez que lo escribo, generalmente, o sea, la edición y especificación complementaria generalmente van a estar bastante, no es que se van a escribir una versión así nomás chiquita, no, fíjense que si el visión es un contrato, va a estar bastante bien hecho. Lo que pasa es que en las siguientes etapas como se puede haber cambios, pueden cambiar las cosas. Puedo agregar requisitos, puedo agregar otros objetivos, ¿por qué no? Yo justamente el UP es para aceptar los cambios y la facilidad de los cambios. Lista de riesgos voy a tener. Puedo tener pruebas de conceptos que voy a hacer. Fíjese acá es una pregunta, ¿funcionan los Java Swing de manera adecuada en pantallas táctiles? Si yo nunca lo he hecho, lo que hago acá es pruebas de concepto. Me tengo que conectar con el sistema de impuestos. Entonces yo hago una simple prueba de concepto para ver qué tan complicado es conectarme con los impuestos, con eso de impositiva. ¿Qué tan complicado es conectarme con la tarjeta de crédito? Entonces hago las pruebas para saber cómo se hace la conexión. Eso es una prueba de concepto. Si puedo hacer prototipos orientados a interfaz de usuario, porque por ahí necesito hacer prototipos de interfaz para que sea más claro sacar los requisitos con el usuario. Pero son solamente un prototipo, una cáscara vacía. Voy a salir, digamos, del inicio, voy a salir con recomendaciones sobre qué componentes comprar, construir, reutilizar. ¿Cuáles puedo comprar? ¿Qué voy a construir? ¿Y qué puedo reutilizar? Bueno, acá justamente comprar lo que se había dicho ya en
En el capítulo anterior es que el paquete de cálculo de impuestos se iba a comprar en este país y en todos los países. O sea, lo que voy a tener que tener bien es una parte que sea muy configurable para conectarme con un paquete de cálculo de impuestos. Una arquitectura de alto nivel candidata y componentes propuestos. Dice, y un plan para la primera iteración y una lista de herramientas candidatas. Esos, dice, son algunas actividades y artefactos posibles que hayan sucedido en la fase de inicio. Eso fue lo que vimos en los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué va a suceder en la elaboración? Que es ahora lo que nos vamos a meter en el siguiente, digamos, en la elaboración es los casos de uso hubiese estado en la elaboración, ¿no? Dice, la elaboración es la serie inicial de iteraciones durante las que el equipo lleva a cabo un estudio serio, implementa programas y pruebas. O sea, la elaboración tiene toda una serie de iteraciones, donde yo implemento, o sea, hago los programas y pruebas. ¿Qué hacía en la elaboración? Porque en la otra etapa también hago iteraciones. Pero acá implemento el núcleo central de la arquitectura, aclaro la mayoría de los requisitos, o sea que voy a tener más claro todos los requisitos que voy a tener en el sistema, y hago cuestiones de alto riesgo. Con alto riesgo, no solo que algo que sea riesgoso, ¿no? Que me pueda llegar a tener complicaciones, pero también incluyo valor del negocio. No significa que yo tenga cosas arriesgadas técnicamente, cuando digo de riesgo, sino que me den valor de negocio. Por ejemplo, un gerente general que lo único que quiere del sistema es una planillita o un reporte, entonces a lo mejor ese es un requisito muy fácil, pero es un requisito de, entre comillas, de alto riesgo, ¿eh? Porque le da valor del negocio a una persona muy importante del sistema. Entonces lo puedo considerar como un requisito muy importante y lo pongo en la elaboración en los primeros iteraciones. Acá vuelve a repetir, la elaboración no se corresponde con una fase de diseño o con una fase en que se desarrollan completamente los modelos, ¿no? Preparándolos para la etapa de construcción. No, no es eso. Es, como decía antes, son toda una serie de iteraciones donde cada resultado de cada iteración es un pequeño pedazo del sistema productivo. Y si durante esta fase uno no está creando prototipos desechables, sino que el código y el diseño son porciones del sistema final con calidad de producción. Entonces, dice, la elaboración de una frase, construir el núcleo central de la arquitectura, resolver los elementos de alto riesgo, definir la mayoría de los requisitos y estimar la planificación y los recursos globales. Eso significa la elaboración, O sea, es una serie de iteraciones donde yo construyo el núcleo central de la arquitectura, los elementos de alto riesgo, defino la mayoría de los requisitos y estimo planificar los recursos globales. Dice algunas ideas y claves y buenas prácticas que se hacen en la elaboración. Llevo a cabo iteraciones breves, duración fija y dirigidas por el riesgo. Dirigidas por el riesgo, repito de vuelta, ¿por qué dirigidas por el riesgo? Porque yo lo que implemento en cada iteración son requisitos funcionales. Entonces yo voy a tomar los requisitos funcionales dirigidos por el riesgo. Los más riesgosos, el núcleo central de la arquitectura me lleva un riesgo, entonces también los pongo, incluyen entre esos más riesgosos. Comienza a programar pronto, ¿por qué? Porque en la primera iteración ya voy a programar, voy a probar y voy a implementar y se los voy a mostrar al cliente, ese pequeño pedacito. Diseña, implementa y probar de manera adaptable las partes básicas y arriesgadas de la arquitectura. O sea, como ven, lleva a cabo iteraciones breves dirigidas por el riesgo, diseña, implementa y prueba partes básicas y arriesgadas de la arquitectura. Se empieza a probar desde el principio,
eh, se adapta en base a la retroalimentación procedente de las pruebas de los usuarios y de los desarrolladores, ¿eh? Y escribe la mayoría de los casos de uso y otros requisitos en detalles. Eso es lo que voy haciendo en la elaboración. ¿Qué significa desde el punto de vista de la arquitectura en la elaboración? ¿Mm? Acuérdense, tengo la elaboración y la construcción. Son las etapas donde hago las iteraciones. Cada iteración, digamos, lo que yo hago en cada iteración es exactamente lo mismo. ¿Mm? Hago análisis, hago diseño, hago desarrollo, hago pruebas, ¿Mm? Implemento, se hacen las pruebas de usuario, ¿Mm? Y la aceptación de las mismas. Hay unas correcciones que necesita y después se aceptan. Y esa parte ya queda productiva, que no se puede usar todavía hasta que no esté todo el sistema, pero ya se probó toda esa parte. ¿Mm? Después tendré que integrarla con todo el resto. Y en la construcción voy a hacer exactamente lo mismo. Pero ¿qué va a diferenciar, como decíamos antes, la construcción de la elaboración? Es un hito en el tiempo. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Porque en la iteración, en la elaboración, yo lo que hago son, como decía antes, resuelvo el núcleo central de la arquitectura, resuelvo los, eh, ¿cómo se llaman? Los requisitos más riesgosos. ¿Mm? Entonces, esos requisitos que van con respecto a la arquitectura y a los riesgos, los resuelvo en lo que yo llamo la elaboración. Y en un punto del tiempo digo, casi terminó la elaboración y está empezando la construcción. Lo que hago sigue siendo lo mismo. ¿Eh? Análisis, diseño, programación, prueba, implementación, prueba, digamos, prueba de usuario, implementación en producción. ¿Se ve esa diferencia que es simplemente un hito, eso en el tiempo para decir ya pasé todos los requisitos más importantes, los más riesgosos, la arquitectura ya está bastante resuelta y cualquier problema de arquitectura ya se resolvió? De acá en más los requisitos que me quedan haciendo son requisitos simples, que no voy a tener ningún problema grave. Por eso lo llamo construcción, nada más. Lo que yo hago es exactamente lo mismo. ¿Se ve eso? ¿Les queda claro eso? ¿Lo estoy siendo claro con eso? Es importante. Sí, profe, sí. Bien, bárbaro. ¿Mm? Eh, no quiero que, por eso, es como que no quiero que piensen que la etapa de elaboración, la etapa de la construcción es, como se llama construcción, empiezo a programar. No, no, porque si no sería cascada esto, y esto no es cascada. Esto es iterativo. El cascada, acuérdense, el proceso, digamos, en cascada era, hago todo el análisis, una vez que termina el análisis, hago todo el diseño y la programación. Una vez que termine todo el sistema de diseño y programación, empiezo a probar todo, y así voy haciendo. No, esto no es así. ¿Eh? Esto tenés análisis, diseño, programación, prueba, todo eso, pero voy agarrando lo voy haciendo en iteraciones y por requisitos. ¿Mm? O sea, cualquier tipo de proceso que yo tenga, yo use ya sea cascada, use UP, use cualquier tipo de proceso, voy a tener que hacer análisis, como tarea, digamos, voy a tener que hacer análisis, voy a tener que hacer diseño, voy a tener que programar, voy a tener que probar, voy a tener que escribir casos de testing, voy a tener que probar, voy a tener que decir al usuario que testee y voy a tener que implementarlo en producción a eso. ¿Eh? Con la forma en que lo hago es lo que me determina qué proceso de desarrollo de software voy a estar usando. ¿Mm? En cascada, como le dije, hago todo el análisis por un lado, una vez termina el análisis, hago toda la producción, todo el diseño, toda la programación, después todo es todo completo, ¿eh? Todo las pruebas y todo el testing y después toda la implementación toda junta. En el desarrollo iterativo es por iteraciones. En cada iteración, son X iteraciones, en cada iteración voy a hacer análisis, diseño, programación, pruebas, todo el testeo por el usuario e implementación. Por cada una de las iteraciones voy a tener eso. ¿Eh?
Bueno, espero que quede clara la diferencia. No sé si me he puesto muy pesada con eso. No les veo las caras, como para saber, ya lo entendimos. Yo sigo insistiendo. ¿Eh? Bueno, ¿qué es significativo desde el punto de vista de la arquitectura en la elaboración? Entonces, como dice, las iteraciones, estoy en la elaboración, arquitectura en la elaboración. Las iteraciones iniciales construyen y prueban el núcleo central de la arquitectura. Esto es así. Empleo, dice, esto incluirá, ¿no? Empleo de diseño e implementación ancho y superficial, o como han llamado de DevOps, diseño de fronteras. Dice, es decir, se identifican los procesos, capas y paquetes y subsistemas y sus responsabilidades e interfaces. Lo que se hace es, se conecta esas interfaces, pero lo que se hace es mantener la conexión a las interfaces y con una cáscara vacía, digamos, sin programación atrás. Entonces, lo que voy probando son las conexiones y pruebo que por eso es ancho, o sea, que voy haciendo a lo ancho todo sí, y superficial porque no estoy programando hacia abajo. Eso se llama un diseño de fronteras. Como estoy haciendo el núcleo central de la arquitectura, quiero que toda la arquitectura esté hecha y que esté estabilizada, pero por ahí cosas que no necesito programarlas para que estabilizar esa arquitectura. El refinamiento de interfaces locales y remotas. Después tengo integración con los componentes existentes, por ejemplo, un calculador de impuestos. Dice implementación de escenarios simplificados de caminos de éxito y fracaso que impulsan el diseño. Dice, por ejemplo, hacer el escenario principal de éxito procesar venta, utilizando el escenario de extensión para pago de crédito. Entonces, lo único que hago es hago todo el camino de éxito procesando con el pago a crédito. O sea que no estoy implementando el caso de uso completo, sino implemento solamente un pedazo que me da toda la complejidad del caso de uso. Lo otro es simplemente ir agregándole cosas que yo sé que son más simples. Las pruebas en la fase de elaboración son importantes para obtener retroalimentación, adaptar y probar que el núcleo es robusto. Entonces, ¿qué pruebas puedo incluir? Pruebas de usabilidad y la interfaz de usuario, pruebas de recuperación, que era justamente lo que yo quería, el sistema de fallos. Dice, cuando falla la autorización a crédito, que pueda seguir haciendo, puedo poder recuperarme, que era uno de los requisitos, o más que requisitos, objetivos globales importantes, que era cuando fallaba cualquier tipo de acceso remoto que yo tenga que acceder, digamos, a algún lado, como el calculador de impuestos, como la autorización a crédito, que yo pueda seguir procesando la venta. Entonces tengo que hacer una prueba de recuperación. Prueba de carga alta de los servicios remotos. Bueno, acá como la carga del sistema de cálculo de impuestos remoto. Y también hay una planificación de la siguiente interacción. Interacción. Dice, organice, acá vuelvo a insistir, como ven que insiste mucho en esto, porque es importante este tema, porque es base, es fundamental para el UP, la definición de los requisitos, cómo voy a planificar mis iteraciones, qué requisitos voy a poner en cada iteración es importante. Entonces, organice los requisitos de las iteraciones según el riesgo, grado de cobertura y naturaleza crítica. ¿Qué es el riesgo? Comprende tanto la complejidad técnica como otros factores, como incertidumbre del esfuerzo o facilidad de uso. Cobertura. Implica que todas las partes importantes del sistema se tratan, al menos en las primeras iteraciones. Y acá vuelvo a insistir, quizás una implementación amplia y superficial a través de muchos componentes. Y naturaleza crítica le llama a las funciones de alto valor para el negocio. Antes lo ponía como riesgo, vieron que antes ponía como riesgo no solo la complejidad técnica como otros factores, sino lo ponía como la naturaleza crítica como algo de riesgo. Acá lo dividió, le puso naturaleza crítica, se refiere a funciones de alto valor para el negocio. Como eso que les decía, tener un listado, un listado, un reporte para el gerente general es de naturaleza crítica, porque es de alto valor para el negocio, para el que paga.
Estos criterios se utilizan para priorizar el trabajo a través de las iteraciones. O sea, se los repito un montón de veces, como ven, ¿eh? Que hay que definir bien qué requisitos voy a definir, hay que definir bien, justamente, hay que definir bien qué requisitos voy a poner en cada iteración, cuáles son los requisitos ordenados por riesgo, cobertura y naturaleza crítica. Esos son los que van generalmente en la elaboración. Bien. Y acá lo que aclara también es que como hay cambios, este orden puede cambiar también. O sea que el plan tiene que ser adaptable, porque puedo agregar nuevos requisitos, nuevos objetivos, que estos requisitos deberían ir antes de los requisitos que yo, pues, supónganse, tengo requisitos en la iteración 3, que es de la elaboración, y me aparecen nuevos objetivos, me aparecen. El cliente me da nuevos objetivos que tengan requisitos nuevos y a lo mejor son más importantes que los requisitos que van en la iteración 3. Entonces, pues, a lo mejor agrego otra iteración que va dentro de la elaboración, pero que queremos que se resuelva antes de la iteración 3. O sea, que los nuevos pasarán a ser iteración 3 y los viejos pasarán a ser la iteración 4. ¿Eh? Por eso es importante eso que decíamos de que es todo orientado de cambio. Justamente todo esto de Lupe es para aceptar el cambio con facilidad. Y hay otra cosa que pone que en desarrollo incremental para el mismo caso de uso a través de las iteraciones. Fíjese que dice, nótese que no todos los requisitos del caso de uso procesar ventas se han tratado en la iteración 1. Dice, es normal continuar con el trabajo en varios escenarios o características del mismo caso de uso en varias iteraciones. Y así ir ampliando el sistema para al final tratar toda la funcionalidad requerida. Dice, por otro lado, los casos de uso simple y corto podrían completarse en una sola iteración. Entonces, yo tengo un caso de uso grande, como el que ustedes vieron de procesar venta, es muy probable que lo pueda ir haciendo completando en distintas iteraciones. ¿Sí? Eso es básicamente la unión entre inicio y elaboración. ¿Qué pasó en el inicio y qué va a pasar en la elaboración? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entiende. Profe, Sí. yo estaba pensando, porque también lo estoy evaluando para la hora de estudiar, ¿no? Sí. Todo esto, más que nada, es muy amplio y repite muchas cosas, entre otras. Ujú. Esto lo busca que lo entendamos, o no sé, quiere que nos aprendamos los ítems tal cual. Porque habla sobre el punto de venta en general y repite cada tanto y toca muchos aspectos que la verdad que es un montonazo. Entonces, no sé, para saber más o menos cómo encararlo o cómo pretende usted que lo encaremos, digamos. Sinceramente no es un montón. Si vos te fijás, el capítulo 8, yo lo que pasa es que hablo un poquito más de lo que dice, ¿eh? Para hacerlo más entendible. Es cortito el capítulo. Bueno, pero tenemos que sumar el 6 y el 7. Y el 8 y el 9. Sí, totalmente. Claro, bueno, pero el 6 y el 7 Sí, son larguísimos. sí, 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 Por eso sí. estaba pensando Pero, que pero cómo... si vos, a ver, si vos por- haces un resumen de las cosas importantes y sacás las principales, te vas a dar que hay capítulos que no son tan largos como en realidad que parecen. Igual que este. ¿Eh?
¿Qué tendrías acá que yo te podría preguntar acá? A ver, contame, Diego. Fíjate, ¿tenés vos a ver todo el capítulo o no? Porque yo El hablé, 8 lo iba sí, resumiendo mientras lo íbamos viendo, justamente. Eh, ajá. no, por ejemplo, no sé, en la ¿Qué parte te que podría dice, ¿qué es preguntar? significativo? ¿Eh? ¿Qué te podría preguntar de acá, después de que vimos esto? Y poner objetivos de la elaboración, por ejemplo. Pensé yo que Ajá, me podría llegar a preguntar. bien, ¿qué Eh, más? pero bueno, no sé, por ejemplo, hay muchísimos ítems. Me podría decir nombre ítems de que sucedió en el inicio, no sé, como está en el 8.1 de punto de control. Y hay No, uno eso 2 no te 3 voy a 4 preguntar. 5 6 7 8 Eso no 9. te puedo, eso no te voy a preguntar. ¿Alguna de las actividades que sucedió al inicio ya hiciste, bla, bla, bla? Te puedo pedir Eh, que me digas qué es la pero por etapa de ejemplo, inicio. Definime la etapa de inicio, te puedo pedir. claro, bueno, pero ahí nos iríamos para el otro capítulo, quizás un poco más. Pero Bien, más pero allá de eso, no sé, por ejemplo, pensaba, no sé, cómo, cuánto tiempo puede llevar la elaboración o de qué consta la elaboración, qué se hace en la elaboración, eso te puedo algo así preguntar. ¿Qué se pensé, hace pero en la bueno, oración? ¿Qué se hace en el inicio? Ujú. Definime la eh, oración, definime el inicio. Te puedo preguntar eso. claro, pero no busca, por ejemplo, no sé, eh, no sé, estoy leyendo justo qué es significativo desde el punto de vista de la arquitectura en la elaboración. Hay un ítem, dos ítems, tres ítems, cuatro ítems, cinco ítems, seis ítems, siete ítems, que todos van Ujú. diciendo muchas cosas. Entonces digo, bueno, no sé para dónde encararlo, digamos. Pero si tú identificas qué es significativo desde el punto de vista de la arquitectura en la elaboración, es un buen punto para preguntar, ¿no? Ujú. Si vos lo lees y lo resumís, no me Quizá vas a poner lo los acoto a ejemplos. 3 palabras, capaz, pero bueno, no sé si eso está Sí, bien. sí, lo podés acotar a 3 palabras. Si vos me decís, a ver, ¿qué es significativo desde el punto de vista de la elaboración? Punto uno, empleo de diseño e implementación ancho y superficial. Porque eso es lo que es. O como lo he llamado, diseño de fronteras. Empleo de diseño e implementación tipo diseño en las fronteras. Y el otro es un ejemplo, es decir, identificación de los diferentes procesos, capas que tiene su sistema y su responsabilidad de interfaz, y te está explicando qué significa ancho y superficial. ¿Eh? Ujú. Yo no te voy Claro, a pero bueno, preguntar, a eso, ¿qué significa ahí ancho y por eso iba. superficial? Esa pregunta no te la voy a hacer, Ah, bien, bien. Eso ¿entendés? Te quería puedo ahí. preguntar, ¿qué se hace desde el punto de la arquitectura en la elaboración? ¿Qué hacemos de la Claro. arquitectura en la elaboración? Entonces, podés hacer empleo, diseño e implementación ancho y superficial. Refinar las interfaces locales y remotas. Integrar Claro. componentes existentes. Implementar Ujú. escenarios, o sea, implementación de escenarios implicados de caminos de éxito y fracaso que impulsan el diseño y la implementación de las pruebas a través de muchos componentes importantes. ¿Qué estoy haciendo? Implemento escenarios de un caso de uso. Estoy haciendo eso. Si sí, el camino de Ujú. éxito, si fue el paso, ¿qué impulsa el diseño y implementación de las pruebas a través de muchos componentes importantes? No, yo estoy haciendo es, si yo te lo tengo que resumir y decirte es, imprimir, acá qué hago como parte importante de la elaboración de la arquitectura, implemento escenarios simples de algunos casos de Ujú. uso. ¿Mm? O Bien, sea, no estoy bien, implementando bien, todo el bien. caso de uso, significa eso. Significa que implemento una parte de los casos de uso. ¿Mm? Bien, bien, entiendo. Y ahí se Bien, eso, terminó. eso que tenía Lo dudas, otro, digamos, porque no sabía por dónde ir. sí, sí, lo otro son ejemplos para que vos puedas entender qué es eso. Como muchas cosas que repite, es para que lo puedas comprender en el contexto, porque te explica qué son los casos de uso, haces un caso de uso, después pasás a ver cuáles son los requisitos no funcionales, después pasás a ver el artefacto de visión para todo el proyecto, que no Ujú. están los casos de uso, pero sí están los nombres de los casos de uso. Ves las especificaciones complementarias que pones las cosas que van en el capítulo anterior, que son el Ujú. Sí. capítulo 7, van en eso, el glosario, y ahora saltás y decís, bueno, ya vimos el inicio,
aunque vimos cosas de la elaboración, porque vimos los casos de uso, explicamos todas las etapas, bla, bla, bla. Pero digamos, va avanzando y lo va haciendo iterativamente. Fíjate que el libro es iterativo. Sí, sí, sí. Por eso, pero ¿cómo puedo yo avanzar y hablarte de la elaboración si vos no sabés lo que son los casos de uso? ¿Entendés? Ah, Lo que se hace ujú. en la Sí, sí, elaboración. entiendo, entiendo. Entonces, te explico cómo son los casos de uso y ahora te meto en la elaboración de vuelta. Hablemos de la elaboración. Entonces, te habla de la elaboración, te explica las iteraciones, te vuelvo a explicar las iteraciones porque ya vos ya tenés el conocimiento de los casos de uso, ya tenés el conocimiento de los requisitos no funcionales, ¿eh? Eh, tenés el Bien. conocimiento de cómo plantear el proyecto, entonces vuelve de vuelta, porque hay cosas, digamos que, ¿por dónde empezás a explicar todo esto? Es la cuestión. ¿Mm? Empezás por el análisis, ok, le te doy análisis, pero después te tengo que explicar otras cosas más que van antes del análisis. Pero si no sabes análisis, ¿cómo te explico esto? ¿Entendés? Es como que primero te explica las tareas que tenés que hacer, análisis, diseño, bla, 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 parte del análisis, después te la junta toda en el proyecto, haciendo un proyecto. La va mezclando porque no hay una forma directa de explicarlo. ¿Eh? Es como si ustedes no sabían programar y ustedes, primer año, no saben programar y les empiezo a dar esto. Me miran con cara como diciendo, ni sabemos programar, ¿de qué nos está hablando? ¿Eh? Entonces, es como saber las tareas y después eh, ponerse inmerso en esto. Entonces, es muy iterativo el libro. Como que, bueno, fíjense lo de la parte de los requisitos, cuáles requisitos voy en la elaboración y cuáles voy en la construcción, lo repite acá y lo repite antes un montón de veces, para que quede bien claro que es iterativo. ¿Bien? Y que no es cascada. ¿Y qué elijo antes? ¿Y por qué elijo antes uno y no otros? ¿Mm? ¿Por qué es elaboración y por qué es construcción? Entonces entra con todas esas explicaciones y va todo muy enganchado. Por eso está buena tu pregunta, digamos, a ver qué es lo que va para... Porque aclara también el libro. ¿Mm? Sí, más que Aclara, nada a qué apuntar, porque es mucha claro. información y no Y todo lo que apunto sirve, yo digamos. lo que apunto como docente es que ustedes lean y ustedes recaben la información importante y desechen, digamos, lo que, o sea, medidas que ustedes lean, comprendan y puedan sacar la información principal, no que yo se las dé. Punto por punto este, punto el otro, punto el otro. Entonces directamente ni leen qué significa. O sea, ni leen lo que significa ancho y superficial, si yo se los doy así resumido. Pero yo quiero que sepan lo que es ancho y superficial. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque la arquitectura, estoy haciendo el core de la arquitectura, y entonces hay ciertas partes que para tener, digamos, la arquitectura de mi hermana, que en realidad no necesito tenerla tan programada, pero sí armada. Es como un edificio, yo no necesito tener las habitaciones de abajo completa para hacer todo el edificio, no, necesito toda la estructura hecha, la arquitectura, digamos, justamente por eso se llama arquitectura a lo que hacemos nosotros arquitectura. Tenés que tener todo el core y después empezás a hacerlo de adentro. ¿Eh? Ancho y superficial, a eso se refiere esto. No sé si ven la comparación con la arquitectura real, ¿no? ¿Mm? Que- ¿Se comprendió? Yo lo que quiero es que lean y saquen lo principal a ustedes. Por eso les doy un libro, si no le daría directamente a punto y le hago un resumen yo, y no quiero hacer un resumen yo, quiero que ustedes lo hagan para poder comprenderlo mejor. Y lo que está bueno justamente de este libro es lo iterativo que es, entonces es como que ya en un momento dado ya les entra en la cabeza o la idea es que lo comprendan mejor, más que le entre en la cabeza, sino que lo comprendan bien lo que significa las iteraciones eh, y los requisitos orientados al riesgo, y por qué unos, por qué otros, ¿eh? Que puedan ustedes comprenderlo. No sé. Entiendo, entiendo, profe. ¿Sí? Bien, bien. Ujú. Bueno, lo que queda ahora, a ver, ¿cómo andan? ¿Vemos el capítulo 9, modelo de casos de uso?
¿Cómo andan en la cabeza? ¿Me están escuchando o me dejaron de escuchar? No quiero que me dejen de escuchar tampoco. ¿Mm? Sí, estamos, profe. Sí, Whitman. A ver, ¿el resto? ¿Qué dicen? Que entraban del principio. Que lo estoy machacando desde el principio yo. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿O necesitan que lo haga mañana esto? Sí, profe. Díganme sinceramente. ¿Qué, Profe, Esteban? No te escuchan. mañana hay paro, ¿no? ¿Puede ser? ¿Mañana paro? Mañana hay paro. Sí, mañana hay paro. Sí, No Ah, sé si bueno. Mañana y miércoles pasado. también. Uf, Mañana y no te miércoles, sí. entero. Bueno, lo doy ahora, sigo entonces. ¿Les parece? Porque si mañana hay paro no vamos a poder hacerlo y quiero terminarlo. ¿Eh? ¿Sí? Vemos el Perfecto. diagrama de secuencia del sistema. bueno. ¿Mm? Bueno, profe. Este diagrama de secuencia del sistema es muy simple. Es un diagrama. Como dice el nombre, diagrama de secuencia del sistema. Es uno de los diagramas de UML. Acuérdense que UML es una forma... Ay, espera, que voy a cortar. Perdón. Acuérdense que UML tiene un montón de diagramas que se pueden utilizar en las distintas fases, no, en las distintas funciones, tareas, digamos, que tenemos dentro del desarrollo de software. Ya sea, hay diagramas para el diseño, hay diagramas para el análisis, hay diagramas para los casos de prueba, hay diagramas para todo, digamos. UML, lo que hizo, acuérdense, Unified Model Language, es unificar todos esos diagramas para hacer más simple la comunicación entre la gente que trabaja en los sistemas. Esto haber surgido, a ver, esto es porque es una cuestión global. Uno trabaja con gente de cualquier lado del mundo que no se entiende y los sistemas aún deben entenderse. Entonces, si todos manejamos el mismo UML, digamos, el mismo UML, uno solo, los diagramas van a ser uno más allá del lenguaje o quién los haya hecho. Entonces, todos, si a mí me mandan un diagrama UML que nunca lo sé, lo único que tengo que hacer es ir a el manual, le llamo manual, no sé cómo se llaman, de UML, donde están todos los diagramas, voy, lo busco, leo de qué se trata y no tengo que andar preguntándole a otra persona también. Entonces, un diagrama que se usa en el caso, por eso se pone modelo de casos de uso, porque uno de estos diagramas se usa en los casos de uso. Bueno, dice, introducción, en la introducción, 114, si a ustedes les gusta seguir con el número. Un diagrama de secuencia del sistema es un artefacto creado de manera fácil, rápida, demuestra los eventos de entrada y salida relacionados con el sistema que se está estudiando. Esto es una introducción, no estamos diciendo la definición, es una introducción. Después dice diagramas de secuencia del sistema. Un diagrama de secuencia del sistema, o llamado DSS, es un dibujo que muestra, para un escenario específico de un caso de uso, los eventos que generan los actores externos, el orden y los eventos entre los sistemas. Todos los sistemas se tratan como cajas negras. Los diagramas destacan los eventos que cruzan los límites del sistema desde los actores a los sistemas. O sea, ¿qué es esto? Primero es un dibujo. Como ven en la siguiente página 115, ahí tienen el dibujo hecho del DSS. Que tienen el cajero, el sistema, y todas las flechitas son las interacciones que hay entre el cajero y el sistema. Y se dice que se trata de caja negra porque yo no digo en el sistema qué voy a hacer yo con eso. O sea, cajero dice crear nueva venta, introducir artículo. El sistema devuelve descripción y total. Pero yo no digo en el sistema qué es lo que hago para devolver descripción y total. Por eso es de caja negra. Simplemente yo lo único que pongo es la interacción que hay entre el actor externo, ¿no?, y el sistema. Por eso digo que es de caja negra. Todos los sistemas se tratan como cajas negras. Vuelvo a la definición. Es un dibujo que muestra, para un escenario específico de un caso de uso,
O sea que yo no lo dibujo para todo el caso de uso. ¿Eh? Porque acuérdense que todos los diagramas que yo vaya a complementar un caso de uso son para algo, tienen un objetivo usar el diagrama, es para facilitar la comprensión del caso de uso. Si el caso de uso es tan fácil que se lee y se comprende perfectamente, agregarle un diagrama es simplemente agregarle complejidad, porque si se entiende, ¿para qué lo quiero tener en un diagrama si se entiende perfectamente? Ahora, el caso de uso del sistema nuestro, el PDB, es bastante complejo. Entonces, poner esto, un diagrama de secuencia del sistema, fíjense, me lo aclara. Entonces, ¿pero yo hago de todo el sistema? ¿Hago todo del caso de uso? No. Solamente hago de un escenario específico, en este caso estoy haciendo del escenario de éxito, un escenario específico de un caso de uso. ¿Y qué se ponen? Los eventos que generan los actores externos, los eventos que serían crear nueva venta, introducir artículo, finalizar venta, realizar pago. Esos serían los eventos que genera el cajero, el actor externo. El orden en que se van haciendo estos eventos, y los eventos entre los sistemas. Entonces, es el evento del cajero hacia el sistema y del sistema hacia el cajero, lo que le devuelve. Eso es un DCS. Vuelvo a ver entonces qué es un DCS. Un diagrama de secuencia del sistema es un dibujo que muestra para un escenario específico de uso los eventos que generan los actores, el orden y los eventos entre los sistemas. Eso es un DCS. Dice, debería ser un DCS para el escenario principal de éxito en el caso de uso de escenarios alternativos complejos o frecuentes. Para algo que sea complejo o frecuente, puedo hacer un escenario en caso de uso, un diagrama de secuencia del sistema. Dice que UML no define nada como diagrama del sistema. Simplemente le llama diagrama de secuencia. Esto lo hace con una aplicación para representar el sistema como cajas negras. Le gusta diagrama de secuencia del sistema. Eso es algo que le pone para que, qué sé yo. Un ejemplo de CS. Dice, y vuelvo a repetir, porque vuelvo a repetir, este objetivo. Un DCS muestra para un curso de eventos específicos, caso de uso, los actores externos que interaccionan directamente con el sistema como una caja negra, y los eventos del sistema que genera el actor. El tiempo avanza hacia abajo y la ordenación de los eventos debería seguir su orden en el caso de uso. Y agrega también que los eventos del sistema podrían alterar parámetros. Fíjense, este ejemplo muestra el escenario principal de éxito del caso de uso de procesar venta. Acuérdense lo que era procesar ventas, era un monstruo. Y fíjense lo simple que es el DCS. Y me muestra el escenario principal del caso de uso. Acuérdense, no me muestra un caso de uso, un DCS, no me pongan después, me muestra un caso de uso. No, es un escenario específico de un caso de uso. Importante esa diferencia. Entonces, fíjense que acá me muestra procesar venta. Tengo el caso, que es un actor externo al sistema, me aclara. El sistema como caja negra. Crear nueva venta. Rayita hacia el sistema. Después pone introducir artículo y entre paréntesis pone parámetros, el artículo de ahí la cantidad, y el sistema devuelve la descripción del total. Y lo pone todo esto en un cuadrado, que significa que se repite, que esto se puede repetir. Y ahí le explica qué es lo que se repite, más artículos, ingreso más artículos. Una vez que termino de ingresar todos los artículos, el cajero finaliza la venta. Una vez que finaliza la venta, el sistema le devuelve el total con los impuestos, realiza el pago con una cantidad y le devuelve cambio y recibo. Eso es un PDB. Y eso es un DCS. Acuérdense de lo que era el
el caso de uso procesar ventas. Y fíjense que simplemente con esto, con este diagrama, que ustedes lo ven y dicen, qué simple que es esto, y después van al, esto está adjuntado en el caso de uso, y esto le facilita después la lectura del caso de uso. Esa es la idea, facilitar la lectura del caso de uso, que sea más comprensible un caso de uso porque es muy complicado el PDF. ¿Eh? Después se dice que el SS se puede también usar para mostrar la interacción entre sistemas. ¿Eh? Después pone simplemente ejemplo, DSS los casos de uso. Lo que se puede poner... no, de vuelta repite lo mismo. El DSS los casos de uso. Lo que se puede hacer acá es poner cuál es digamos, el escenario y qué genera ¿cómo se llama esto? El DCS. Nada más, iterativo el hombre. Eventos del sistema y los límites del sistema. Dice, para identificar los eventos del sistema, los eventos del sistema sería crear nueva venta. Fíjense que los tienen. Introducir artículos, finalizar venta y realizar pago. Esos son los eventos del sistema. Eso me da una claridad de cuál es el límite del sistema. El límite del sistema, acuérdense, es lo que va y lo que no va. Entonces, eso, o sea, el cajero es el que crea una nueva venta, el que introduce el artículo, el que finaliza la venta y que realiza el pago. El sistema no es el que hace, el sistema recibe ese crear nueva venta. Entonces, por eso me da los límites del sistema esto. Tengo que tenerlos bien claros. Dice, en este contexto, un evento del sistema es un evento externo que lanza un estímulo directamente al software. Eso es lo que muestra esto. Dice, el cliente no interactúa con el cliente interactúa con el cajero, pero para este escenario el cajero es el que interactúa con el sistema. ¿Eso te acuerdas de lo que decíamos? El límite, o sea, el cajero no está dentro del sistema, sino el cajero está fuera del sistema. Y el cliente no interactúa con el PDB. Si yo querría hacer un PDB para, acuérdense que nos discutimos a eso, que hay supermercados, supongamos en Estados Unidos, que uno directamente se escanea las cosas, entonces ahí tenés el cliente que haría de veces de cajero. Bueno, después acá hay una sugerencia, ¿no? Asignación de nombres a los eventos y operaciones. ¿Cómo poner los nombres a los eventos y a las operaciones? Dice, los eventos del sistema y sus operaciones asociadas, ¿no? Deberían expresarse al nivel de intenciones en lugar de en términos de entrado físico. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son mejores nombres? Porque esto es nombrar, ¿no? Dice, también se mejora la claridad al comenzar el nombre de un evento con un verbo, añadir, insertar, finalizar. Fíjense, crear, venta, introducir artículo, finalizar, realizar. O sea, lo mejor es empezarlo, dice siempre, con un verbo. Estas son convenciones, ¿no? que hay. Entonces, y que lo que dice, eso es una cosa. Y la otra parte que dice es que deben expresarse a nivel de intención, en lugar de en términos de medio físico. ¿Qué significa? Es introducir artículo y no escanear artículo. Porque yo voy a escanear el artículo. Entonces ya estoy limitando un scan. Le estoy dando al físico. No, pongamos introducir artículo. Después vemos cómo lo implementamos. Acuérdense que intentamos poner lo máximo posible sin poner, sin limitarnos, digamos, a poner una restricción a cómo lo vamos a implementar. Nosotros cuando describimos un caso de uso, generalmente lo describimos de manera de que después se pueda implementar de cualquier forma posible.
A menos que tenga una restricción previamente que me diga sí o sí tengo que utilizar esto. Pero lo mejor es, lo que te dice es, los nombres que asigno, trate de que sean, que no me limiten a una entrada física, a algo físico, sino que sea un nivel de intención, como introducir artículo y no escanear artículo, ¿no? Y que empezar todo con un verbo. Convenciones. Vuelvo. Otra forma que se puede hacer esto es mostrar el texto de los casos de uso al lado ¿cómo se llama? Al lado del DCS. Son formas. Te dice, si quiere mostrar un pedazo del texto en caso de uso, póngalo y al lado del DCS. Después DCS y glosario, porque que dice que los términos representados en el DCS son concisos, se necesita una explicación más adecuada, se puede poner en el glosario. Parece que existe el glosario por alguna razón, pero sí. Volvemos, el glosario es algo, volvemos a lo que es un proceso de desarrollo de software. No queremos algo burocrático, no voy a describir todo en el glosario, lo que se necesite, lo que sea ambiguo, acuérdense. O sea que si no necesito poner nada en el glosario no pongo nada. ¿No? DCS en el UP. Los DCS forman parte del modelo de los casos de uso. Una visualización de las interacciones implicadas en el caso de uso. O sea, los DCS los pongo adentro de los casos de uso. Es una parte del caso de uso, que me muestra un escenario del caso de uso, no me muestra todo el caso de uso. Vuelvo a repetir, me vuelvo repetitiva como este señor, como Craig. Y acá te dice que los DCS es un ejemplo de muchos posibles artefactos que se pueden usar en el UP. Es como para darles un modelo, que existe un modelo que se puede poner dentro del caso de uso, que es el DCS. Hay varios modelos. Seguramente ustedes elegirán alguno cuando llegan a hacer análisis, cuál les gusta y generalmente elegirán ese y serán repetitivos con eso. Bueno, en las fases, DCS en el UP, en el UP en las distintas fases donde se usa más que todo. En la fase de inicio, como ven, generalmente no van a tener no van a hacer un DCS. ¿Por qué? Porque se lo usan dentro de los casos de uso. Y en la fase de inicio generalmente no se hacen casos de usos. Elaboración. La mayoría de DCS se crean durante la elaboración. ¿Por qué la mayoría de las veces se crea durante la elaboración? Porque yo voy a hacer los detalles yo voy a utilizar un DCS o cualquier otro tipo de diagrama para clarificar casos de uso que sean más complejos. Y generalmente los casos de uso más complejos, ¿dónde se hacen? En la elaboración. Entonces, por eso, generalmente los DCS se usan más en la elaboración. Una cuestión lógica. Dice, finalmente, solo debería llevar unos pocos minutos o una media hora la creación de los DCS. O sea, que es algo que es para aclarar. DCS es para aclarar y no para complejizar el caso de uso. Entonces, vuelvo a la definición del DCS, que creo Craig Larman. ¿Dónde estás? Definición de DCS. Me perdí. Que está linda. Un diagrama de secuencia del sistema, después de haber visto todo esto, ¿no? Un diagrama de secuencia es un dibujo. Es un dibujo. Es un diagrama, es un dibujo. Que muestra, para un escenario específico de caso de uso, los eventos que generan los actores internos, el orden y los eventos entre los sistemas. O, como dice el otro, un DCS muestra para un curso de eventos específicos de un caso de uso, los actores externos que interaccionan directamente con el sistema, como una caja negra, y los eventos del sistema que genera el actor. El tiempo avanza hacia abajo y la ordenación de los eventos debería seguir su orden en el caso de uso. ¿Se entendió lo que es un DCS? Sí, profe. No es nada complejo. Es algo simple, me parece. ¿Tiene alguna pregunta?
¿Qué les parece el DCS? ¿Algún comentario? No les veo la cara, acuérdense, por favor. No, no, yo nada, profe. Bien. Pregunta no tengo, pero sí se entendió, profe. Bueno, gracias, Weimar. Buenísimo. ¿Eh? Y ya sea que use este diagrama u otro, siempre va a ser para clarificar el caso de uso. Acuérdense, si no me clarifica nada, lo único que hace es agregarme tiempo, o sacarme tiempo para otras cosas y complejizar el caso de uso. ¿Eh? Porque si yo veo que un caso de uso tiene un DCS, significa que va a ser algo complejo, entonces lo voy a ver para entenderlo antes y después voy a leer el caso de uso. Y si leo el caso de uso y una cosa simple, leo el DCS, digo, ¿para qué me puso el DCS si algo se entiende simplemente leyéndolo? ¿Se ve eso? Hay que evitar la burocracia. Y los procesos son para evitar la burocracia. También. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces la semana, ¿cuándo es? ¿Qué tenemos? La semana que viene que tenemos el parcial, ¿no? Sí. Sí. El lunes. Bien. Entra hasta esto, hasta el capítulo 9. ¿Eh? Sí. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta tienen del parcial o algo? Yo no fui la clase pasada, es del 1 al 9, ¿verdad? Sí. Genial. Ujú. Después, nosotros el lunes, bueno, tendríamos el parcial. Sí. Creo que después viene un feriado, un lunes. O sea, ¿Cuándo? El el 20 de lunes sí, junio. claro. Sí, es lunes, ¿no? Sí, sí, Bueno, es que verdad. dijimos que iba a ser el recuperatorio por ahí, que íbamos a ver cómo, si lo hacíamos el martes, el recuperatorio, si lo hacíamos el martes, el recuperatorio, aunque no sea, o sea, no es presencial, pero vamos a clase, hacemos el recuperatorio en clase igual. ¿Eh? Bien. Sí, sí, porque hay que hacerlo al recuperatorio. Bueno. ¿Sí? Sí, O sea, de bien, alguna bien. manera el recuperatorio lo vamos a hacer. Perfecto. Así es a paro, a lo que sea, tenemos recuperatorio y cosas. Y no sé, no hay nada previsto, pero suponiendo que haya paro el lunes, ¿el parcial se hace igual o vemos, esperamos a ver qué pasa? O capaz es No, no, demasiado no. O previsor. lo hacemos, no eso nos ponemos de acuerdo nosotros. O lo hacemos el lunes mismo y vamos igual. Total, yo no firmo, me adhiero al paro, pero les tomo el parcial. O lo hacemos el martes, vamos el martes, que es online, pero vamos el martes, lo hacemos el martes y lo hacemos presencial. ¿Eh? Bueno. Yo el parcial lo Sí, tengo, igual lo quiero tomar, no quiero, si no, ¿cómo es, hacemos? es hipotético, digamos, porque todavía no hay no sé, de ningún paro para el lunes, pero yo para saber, en mi caso preferiría que si ya fijamos para el lunes, se haga el lunes, Bueno, así uno ya está preparado para ese hacemos día. así. Hacemos No así. El sé, lunes bueno, igual no sé qué dice el tomamos el resto, pero bueno. parcial. O sea, a menos que haya parado de transporte, ¿no? Con lo cual se complica. Claro. Ahí sí. Digamos, pero si no yo voy igual, no rompo el paro porque no firmo, Claro. no doy asistencia, entonces el paro me sigo adhiriendo, pero Sí. tomamos el parcial igual. Bueno, ¿No? listo. Así ya tenemos la fecha más medianamente Sí, sí, fija, sí. digamos. Listo. Sí, porque si no es dejarlo sin un parcial. No. Se complica, les complico la vida. ¿Eh? Bueno. No es la idea el Bien. paro, complicar la vida, sino que el gobierno nos escuche. Sí. Está bien. ¿Eh? Hacemos así, sí. Paro o no paro, hacemos el parcial igual. Eso avísenle a los compañeros, que si hay paro, excepto de transporte, repito, excepto de transporte, porque ahí ya no hay forma, una cuestión lógica, ¿no? Lo pasamos para, si llega a ser paro de transporte, que dudo que haya, lo hacemos el martes y vamos a clase. Pero por paro nuestro no, hagámoslo, lo hacemos igual. ¿Eh? Bueno, genial. Ujú. Genial. Dale.
Bueno, entonces nos vemos el lunes, la semana que viene. Bien. Nos vemos el lunes, profe. Dale, Gracias. gracias. Estudien Dale, como perfecto. estudiaron para el otro. ¿Eh? Yo soy una persona feliz. Me hacen felices. Leo, Vamos a corrijo, hacer el digo, "Ay, esfuerzo". estudió. Sí, por favor. Sí, Vamos a hacer el sí. esfuerzo. Dale, me hacen feliz. Nos vemos. Dale. Chao, Chao. profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, profe.